Si pueden prender, por favor. Ahora sí. Gracias, pastor. Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Es un gozo estar aquí nuevamente con ustedes y siempre un privilegio predicar la palabra del Señor, y le doy gracias al pastor Carlos por la oportunidad. Nunca lo tomamos ligeramente. Antes de comenzar, quisiera, por mi vergüenza, tengo que dar el testimonio de lo el pastor estaba predicando este miércoles, ¿no? De Filipenses, de cómo Pablo daba gracias a Dios por la iglesia de Filipos y cómo eran de bendición a su vida. Yo lo tenía en mi mente, no sé por qué decidí no decirlo, pero dije, bueno, si no lo hice el miércoles, lo puedo hacer hoy. Que doy gracias a Dios, pues, por esta iglesia, por la bendición que han sido nuestras vidas hasta ahora, y sé que lo seguirán siendo. Estaba hablando con la hermana Vero y su mamá, ¿no? De que nosotros llevamos aquí desde noviembre, y el proceso a llegar aquí fue uno más complicado de lo que pensábamos, porque antes de yo llegar acá, ¿verdad? De empezar el trámite a venir para acá, para que mi esposa y yo pudiéramos estar juntos, yo comencé a hablar con pastores que yo conocía en Texas, o pastores que estaban en el área, preguntando de buenas iglesias acá. Y no sé por qué, nunca me respondieron. So, estando acá, pues, Judy llegó acá en agosto y empezamos a buscar la iglesia desde ese entonces. Y pues nos tuvimos que ir, pues, por la ruta que no esperábamos, pero lo tuvimos que hacer por Google Maps, ¿no? La iglesia que tenía en página web para ver cómo eran los cultos. Y visitamos como 8 iglesias. Y yo creo que esta fue la novena, o esta fue la 8. Ok. Como 8 o 9, y gracias a Dios esta fue la vencida, ¿no? Y damos gracias a Dios porque han sido de bendición nuestras vidas. Nos sentimos cómodos aquí, y poco a poco, ¿verdad? Queremos seguir administrando y sirviendo al Señor. Pero que quería dar el testimonio de eso, ¿no? De que han sido de mucha bendición nuestras vidas. Esperamos igualmente que nosotros podamos serle de bendición a sus vidas, como lo han sido para nosotros, y que pues sigamos creciendo juntos, sirviendo a nuestro gran Dios, porque Él es digno de ello, hermanos. Y por ende, hoy es el Domingo de Ramos, ¿no? El domingo en que el Señor Jesús entró al pueblo, y el pueblo lo recibió y lo alabaron y lo celebraron. Y sabemos que unos días después lo iban a traicionar y lo crucificaron. Pero no fue sin propósito, Dios lo tenía todo planificado. Él estaba dispuesto y lo hizo. Se entregó a sí mismo por amor a nosotros, hermanos, y de eso estaremos hablando hoy, del maravilloso sacrificio de Cristo y cómo fue la ofrenda perfecta para hacernos perfectos a nosotros. Pero antes de entrar de esa manera, quisiera dar una ilustración de lo que estaremos hablando hoy. Cuando hace 5 años en agosto, me sorprendieron unos amigos en mi casa allá en Puerto Rico y me celebraron una despedida de soltero, porque me iba a casar en septiembre del mes siguiente. Y vinieron a mi casa, me sorprendieron, y una de las actividades que teníamos que hacer era pues que pusieron una foto de Judy en la pared, y me vendaron los ojos y tenía que tratar de dar un beso. Y pues el chiste de eso es que aún después de esa actividad, yo nunca bajé esa foto, la dejé ahí por mucho tiempo. No fue hasta que con mucho tiempo, no sé qué pasó, pues al fin se cayó de la foto, pero pues la había dejado ahí. Y obviamente eso, la foto lo que simbolizaba era pues en preparación, pues, para finalmente casarnos un mes después, y lo que iba a ser la vida viviendo con ella. Pero obviamente ya estando casado con ella, pues todo cambia, ¿no? Sería raro que yo quisiera seguir imaginando cómo es estar casado con ella y eso, cuando ya pasó, ya estoy con ella. Ya no hay por qué recurrir a esa foto, no hay por qué darle beso a la foto, si ya le puedo dar beso a ella, ¿no? Y así sería, y de eso estaremos hablando, de cómo se tenía que pasar lo que veremos en la palabra de Dios en Hebreos 10, es como el escritor habla de que el Antiguo Testamento y los sacrificios antiguos testamentarios eran una imagen, era una sombra de lo que iba a venir. Era un modo, ¿cómo lo digo? Era en la manera que Dios quería que el pueblo buscara perdón de Él, pero no era un perdón perfecto que iba a ser como cuando Cristo iba a entregar su vida por nosotros en la cruz. Eso, si me acompañan a Hebreos 10, estaremos viendo cómo Cristo fue la ofrenda perfecta, la única ofrenda que nos pudo hacer perfectos a nosotros. Y cómo se tuvo que quitar lo primero para establecer lo último. Hebreos 10, del versículo 1 al 4 nos dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros,
no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Y eso estaremos viendo esta mañana, hermanos. Vamos a primero entregar este culto en oración para que el Señor nos hable y nos dé claridad para el mensaje. Señor y Padre Santo, venimos ante ti agradecidos de este hermoso día que tú nos has dado. Gracias por devolvernos el calor y sentir tu presencia, Señor, y poder gozarnos en los cánticos, en los saludos, en lo que, pues, en la prédica de tu palabra también, en la predicación de tu palabra. Y todo lo que vayamos a hacer hoy, Señor, que todo lo que hagamos sea para tu honra y tu gloria, y tú seas glorificado, Padre. Y ahora te ruego, clamo y suplico, Señor, que me llenes de tu unción, de tu poder, de tu palabra, me vacíes de mí mismo, me llenes de ti, Señor, que seas tú quien hables hoy y podamos salir gozosos, Señor, de que el sacrificio hecho por tu Hijo en la cruz fue perfecto y es suficiente para salvarnos, y no hay necesidad de estar buscando nada más, sino agradarte a ti por lo bueno que has sido para con nosotros, Señor. Y te pedimos ahora todas estas cosas en el santo y glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. En Hebreos, el escritor de Hebreos, él está hablando, si lo fuese a estudiar el libro completo, va a ver que él está haciendo comparaciones de lo que el pueblo judío pensaba que era importante, o lo que era importante para ellos antes, cómo Moisés era grande para ellos, cómo la ley era grande para ellos, muchas cosas que para ellos eran importantes, y cómo lo compara con Cristo, cómo Cristo era mejor y era el cumplimiento de muchas de esas cosas del Antiguo Testamento. Y lo hace y le está escribiendo esto a los hebreos para que no estuvieran tentados a alejarse de lo que pues ya sabían que era la verdad, que solo Cristo traía salvación. Las obras, los sacrificios que hacían antes ya eran hechos anulos por el sacrificio de Cristo, porque ese fue el sacrificio perfecto que nos limpiaba por completo. Y no había necesidad de continuar en ello. Ya podíamos vivir en victoria del sacrificio perfecto hecho por Cristo en la cruz. Y era un problema para los hebreos, porque obviamente ellos estaban acostumbrados por toda su existencia, siempre estaban acostumbrados a tener que hacer los ritos, seguir las 613 leyes judaicas que tenían que seguir, y estaban acostumbrados a eso, y por eso se les hacía fácil ser tentados a dejarlo atrás, a volver a ello. Pero ya no había necesidad de ello, hermanos. Cristo ya era el perfecto sacrificio, y habían que seguirle a él y las leyes y los principios que él había instituido a través de sus apóstoles, ¿no? Y es por eso que era importante que el escritor de Hebreos escribiera todo este libro, ¿no? Y en este capítulo 10 vemos de cómo él habla de la necesidad de que se quitara lo primero, que eran esos sacrificios antiguos testamentarios, para establecer lo último, siendo Cristo. Y veremos del versículo 1 al 4 cómo comienza su argumento, diciendo cómo se ve la necesidad de un mejor sacrificio. Porque la ley, versículo 1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Es por eso que cuando se habla de temas de religión hoy día, ¿no? Cuando hay los debates sobre cuál es la creencia correcta, si todas las creencias nos llevan al cielo, es importante hablar del tema principal, o el problema principal de la humanidad. ¿Cuál es? El pecado. ¿Y qué hacer con él? Porque de nada sirve que uno practique algo si como quiera va a seguir viviendo de la misma manera, seguir muerto en sus delitos y pecados. Y es por eso que cuando se está hablando aquí de estos sacrificios, en el Antiguo Testamento eran necesarios los sacrificios que tenían que hacer. ¿Por qué?
porque tenían que bregar con con su pecado. Solo que en ese entonces el remedio para poder tener un perdón temporero, un perdón que le limpiara de sus pecados, era pues a través de estos sacrificios, ¿no? De los machos cabríos, de las vacas, de todos los animales que habían, y cómo cada uno tenía diferentes propósitos. Pero para ese entonces esa era la manera de poder pues obtener ese perdón de Dios. Así era como Dios lo había instituido para ese entonces, para ese pueblo, ¿no? Pero que ya veremos cómo el autor de Hebreos hace el caso de que ya no es necesario seguir haciendo eso, ya que Cristo fue el cumplimiento, Él fue el sacrificio perfecto para poder salvarnos. Igualmente es importante hacer claro, hermanos, que como dice la palabra de Dios, nosotros somos pecadores porque no somos pecadores porque cometemos mal de vez en cuando y es un accidente. Somos pecadores porque somos pecadores por naturaleza, hermanos. Cuando usted habla y salimos a testificar y eso le decimos a la gente, mire, con todo respeto, no es porque le estamos juzgando a usted, pero todo ser humano somos pecadores. No pecamos por accidente, no es de casualidad, nosotros lo hacemos de voluntad. No podemos culpar a nadie. Nosotros simplemente es nuestra naturaleza, hermanos. Nuestra naturaleza caída es así. Es por eso que, nuevamente, cuando se habla de las religiones, se necesita alguien que nos pueda ayudar, alguien que nos pueda cambiar de nuestra forma de ser. Y es por eso que igualmente si fuese a hacer un estudio de todas las religiones mundiales o las principales, veremos que solo hay una que tiene una respuesta adecuada, y es el cristianismo. Porque Cristo vivió una vida perfecta, Él se entregó, Él siendo 100% hombre, 100% Dios, Él se entregó, murió y no se quedó muerto, hermanos, 3 días después resucitó. Si Él no hubiese resucitado, estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados, estaríamos desperdiciando nuestro tiempo. Pero como resucitó, es por eso que podemos vivir en victoria. Es por eso que, como dicen los hermanos Ríos, cuando está dirigiendo los cánticos, cantemos con gozo, cantemos con fuerzas. Cristo ha resucitado. Él no está muerto, no se ha quedado en la cruz. Él ha resucitado y está sentado a la diestra del Padre y podemos vivir en victoria de ello, hermanos. Y eso veremos de cuán perfecto era ese sacrificio en este pasaje. Y vemos cómo en estos versículos de 1 al 4 hace algo muy claro de que en ese entonces del Antiguo Testamento se tenían que hacer esos sacrificios cada cierto tiempo para poder limpiar al pueblo de sus pecados. Y por ende eso demuestra que eran suficientes porque era lo que Dios estableció para el pueblo, pero no eran perfectos como el sacrificio de Cristo en la cruz, en que se tenían que hacer cada año, ¿no? Mientras tanto, Cristo murió una vez por siempre y ya no hay más, hermanos. No hay necesidad de nada más, Él no tiene que morir otra vez, ya consumado es. Y eso es lo que el autor quiere enfatizar con estos versículos, de que tengamos claro eso, de que esos sacrificios nuevamente cumplieron su propósito para ese entonces, pero para ese entonces nada más. Ya no hay necesidad de continuar en ello. Y por ende, y lo importante era que esos sacrificios eran simplemente una figura, un tipo de la obra que Cristo iba a cumplir en la cruz, señalando que este sistema era temporero y no era capaz de tener un efecto duradero. Es por eso que cada año tenían que volver. El sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo cada año a pedir perdón por los pecados del pueblo y así librarles y limpiarles nuevamente. Algo que gracias a Dios nosotros ya no tenemos que hacer porque ya Cristo cumplió la obra de manera permanente. Igualmente, y lo bello de todo esto es que si vamos a Levítico 4, ahí veremos un pasaje donde habla mucho de estos sacrificios y cómo era el propósito, pero sobre todo cómo se ve que eran imperfectos. Levítico capítulo 4. Y hay varios versículos, leeré como 2, pero hay varios versículos que repiten lo mismo, la misma idea. En el versículo 20 del Levítico 4 dice: y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación, lo mismo hará de él, así hará el sacerdote expiación por ellos y obtendrán perdón. Y luego el versículo 26 también dice lo mismo: y quemará toda su grosura sobre el altar, como la grosura del sacrificio de paz, así el sacerdote hará por él la expiación de su pecado y tendrá perdón. Igualmente dice cosas parecidas en el versículo 31 y 35, y lo que vemos ahí es que nuevamente sí era un perdón, ellos sí habían
a través de su obediencia a Dios en cumplir con ofrecer estos sacrificios a Dios, sí recibían perdón, pero era un perdón temporero, era temporal, no era duradero. Es por eso que nuevamente, cada año tenían que volver a hacer los sacrificios, porque el sacrificio que hubiesen hecho en este año no iba a cumplir para cubrir sus pecados el año que viene. Y es por eso que, y por ende también les faltaba ese testigo por dentro de un perdón completo y final, una limpieza de pecado profunda y completa. La sangre de animales inhumanos nunca podía cumplir eso de limpiarnos por dentro como completamente como el sacrificio del Dios hombre Jesucristo. Es por eso que la ofrenda, el sacrificio de Cristo en la cruz fue esencial, hermanos. Sin eso no pudiéramos tener perdón. Aunque aún, por ejemplo, si cualquier hermano aquí, que aún amando a todos ustedes, no pudiéramos morir por nadie, porque somos pecadores como ustedes, hermano. Todo ser humano es pecador. Es por eso que no importa cuán buena vida vivan, no importa cuántos años llevan a la iglesia, cuántas ofrendas hacen y dan a los pobres, nada de eso los puede salvar, porque como quiera, si pecaron una vez, ya están destituidos de la gloria del Señor, de la gloria de Dios, y no pueden ser salvos por sus buenas obras, no pueden ser salvos por alguna persona religiosa, el Papa, ni Mahatma Gandhi. Nadie nos puede salvar, solo Jesucristo, porque Él fue el único que pudo dar su vida en la cruz y rescatarnos de nuestro pecado. Y es por eso que veremos a través de todo este capítulo cuán esencial e importante es y cómo podemos tener certeza de que, mira, si hemos aceptado al Señor, mire, tenemos lo mejor. No hay nada más que añadirle. Simplemente vivir en ello, ¿no? Y buscar vivir una vida que le agrada a Dios por lo bueno que Él ha sido para con nosotros. Al comprender y captar la gran necesidad de un sacrificio perfecto, en lugar de la repetición de sacrificios meramente satisfactorios, ahora veremos del versículo 5 al 9 la provisión del mejor sacrificio. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. Aquí tenemos ese de versículos 5 al 7, es la citación del Salmos 40, de versículos 6 al 8, que tiene que ver con Cristo en su encarnación y el cumplimiento de los sacrificios del antiguo pacto. Sin duda se entiende que Él proveyó el sacrificio, quien proveyó el sacrificio fue Dios mismo y no el hombre. Siempre ha sido así, hermanos. Siempre Dios nos ha buscado a nosotros para que nosotros tengamos una relación con Él. Desde el huerto en Edén, Adán y Eva, ¿qué Él hacía? Él caminaba con ellos. Porque Dios siempre nos creó para eso, para tener una relación y para ser glorificado a través de nosotros. Él no quiere robots. Por eso es que no hay nada más triste ver gente que piensa que por hacer rituales agradan a Dios. Los rituales no salvan a nadie, hermanos. Nuevamente, lo que Dios quiere es una relación íntima y personal con Él. Y que a través de esa relación nosotros de corazón y voluntariamente nos sacrifiquemos por lo que Él ha hecho por nosotros. Porque de nada sirve que nosotros vengamos todos los domingos, nos vistamos y hagamos las apariencias, pero si todos los días vivimos en el mundo como los demás, de nada sirve, hermanos. Dios quiere nuestro corazón. Él quiere que nosotros tengamos una relación íntima y personal con Él y que y pues a través de nuestras vidas pues brillemos para el mundo y así atraer más gente para Él, para que ellos vean, entiendan, miren, nada fuera, ¿verdad? Nada fuera del evangelio les puede salvar, nada de eso va a funcionar, nada de eso le puede dar la redención eterna de su alma, solo Cristo. Y sí, somos seres eternos, hermanos. No nuestro cuerpo, la carne sí se va a quedar aquí, eso lo sabemos y lo tenemos claro. Pero nuestra alma y nuestro espíritu sí son eternas. Y esas han de morar en alguno de los sitios. O el infierno, que fue creado para aquellos que iban a rechazar a Cristo, que por ende eran principalmente los que Dios lo había creado principalmente pues por el diablo y sus demonios, ¿no? Que ellos se rebelaron contra Dios. Pero igualmente está ese lugar solo para aquellos que rechazan a Cristo. No porque Dios los envía porque Él quiere, sino porque Él no puede permitir a nada o nadie en su presencia que no sea perfecto como Él.
Y aunque nosotros nunca lo podremos ser, Cristo ya hizo la obra y es por eso que su sangre es la que nos puede redimir. Él es nuestra única esperanza, pero hay que aceptarla cada uno de nosotros personalmente. Nadie más le puede salvar nuevamente. Si tiene un familiar cristiano, o pastor, o pastora, nada de eso lo va a salvar, hermano. No importa cuán santo sea esa persona, o buen creyente, no le puede salvar. Solo Cristo y su obra perfecta en la cruz. Y cuando vemos que dice aquí, que en el versículo 5 dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. La palabra sacrificio se refiere a todos los sacrificios de animales, mientras que las ofrendas se refieren a las ofrendas de comida y bebida. Las ofrendas de holocausto y expiación tipificaban el sacrificio de Cristo y revelan un aspecto de su obra en la cruz, que del mismo modo que ellos tenían que matar al animal y degollarlo y poner la sangre en los altares, así iba a ser Cristo en la cruz. Y no sabemos, ¿no?, que empezó, no solo fue que sangró en la cruz, sino que en el proceso de llegar a la cruz, como lo desvistieron y le dieron azotes hasta que sangrara, haya perdido muchísima sangre. Muchos de nosotros hubiésemos ya muerto antes de llegar a la cruz, pero él fue, o sea, Jesús nos amó tanto que él sufrió todo eso y no se entregó sino hasta que llegara a la cruz, para que pudiera demostrar que él iba a dar victoria a nosotros en su muerte. Y nuevamente, no solo en su muerte, sino que hasta el día después resucitó, hermanos. Y es por eso que podemos vivir en victoria, porque el sacrificio que él hizo nos hace perfectos. Y cuando vemos que dice ahí que en el versículo 5 dice, me preparaste cuerpo, que nuevamente es una cita de Salmo 40, obviamente, si vamos a Salmos 46 al 8, veremos que no dice eso, no dice esa parte de me preparaste cuerpo, que eso fue añadido aquí. ¿Y por qué fue así? Porque da a entender que Cristo voluntariamente se ofreció, hermanos. Cristo muriendo en la cruz no fue un accidente, no fue una coincidencia, no fue que Él no tenía poder para librarse. Él lo hizo a propósito, hermanos. Él quería cumplir la voluntad de Dios y por eso Él se dio a nosotros, se dio a sí mismo por nosotros para poder salvarnos. Como dice en otra parte en el Nuevo Testamento, que Él dice que Él pudo haber llamado legiones de ángeles que lo pudieran, legión de ángeles que lo pudieran haber salvado. Cristo es Dios, hermanos. Él pudo haber dicho una palabra y todo el mundo se desintegraba. Pero Él no lo hizo eso porque Él nos amaba, hermanos. Él quería darse, no fue una casualidad. Él lo hizo con toda la intención por amor a nosotros. Y ahí en este versículo podemos ver pues cuán hermoso era que Dios siempre lo tenía preparado y cómo Cristo lo quería hacer por amor a nosotros. Y cómo vemos que igualmente que aquí dice que en el versículo 6, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el libro del libro está escrito de mí. Aquí el escritor hace claro de cómo el Señor menciona 2 veces que Él no fue agradado por los holocaustos y expiaciones. Y no me malentienda, en el Antiguo Testamento era necesario y cumplían, ¿no? Pero que eso no era lo que Dios quería realmente que ellos hicieran. Lo que Él quería, lo que más Dios quería, o el punto de esos holocaustos, de esas ofrendas que hacían, y lo mismo que Él quiere de nosotros hoy día, es que busquemos de Él diariamente, busquemos sacrificar nuestras vidas por amor a Él y hacer lo que Él quiera con nosotros, hermanos. Lo que Él quiere en nuestro corazón. Él no quiere nuestro dinero, Él no quiere nada más. Él quiere nuestro corazón. Y ¿sabes qué? Si Dios tiene nuestro corazón, por ende, ¿qué va a pasar? Naturalmente vamos a darle todo, hermanos. Vamos a darle del tiempo que tenemos, le vamos a dar del dinero que tenemos, le vamos a dar el amor que tenemos para dar a todo el mundo. ¿Por qué? Porque nosotros queremos compartir el amor que Él ha impartido a nosotros. Eso es natural. Pero todo esto es, o sea, el punto es de que las ofrendas que se hacían y en la ofrenda en Cristo, el punto es que Dios quiere que nosotros nos sacrifiquemos por amor a Él y tener una relación personal e íntima y así poder gozar de esa relación con Él. Y hacer lo que le agrada, y a nosotros al hacer lo que le agrada a Dios, ¿sabe qué? Mira, nuestra vida va a ser bendecida, hermanos. Vamos a vivir gozosamente. ¿Cómo no? Cuando sabemos que no importa lo que pase aquí en la tierra, es temporero, hermano. Allá en el cielo estaremos con Él por una eternidad y será perfecto, hermano. No habrá lágrimas, no habrá sufrimiento, no habrá dolor. O sea,
yo sé que nosotros no lo podemos comprender porque vivimos aquí en la tierra, ¿no? Y lo único que vemos es sufrimiento y dolor y penas. Pero algún día no va a ser así, hermanos. Él nos va a secar cada lágrima. No habrá tristeza, no habrá dolor y ha de ser hermoso, hermanos. Y eso es lo que nos debe de animar a nosotros a seguir sirviendo. Y sabe que si sufrimos un poco aquí, valdrá la pena cuando lleguemos allá, hermanos. Porque sabemos que nuevamente ya no habrá más dolor, no habrá más tristeza y podremos ver a aquel que nos salvó cara a cara, hermanos. Eso valdrá la pena. Mantenga ese ánimo, mantenga la paciencia para continuar hacia adelante. Porque sabe que obtendremos el galardón de nuestras almas. Y ahora veremos, habiendo visto pues cómo era importante que Cristo se diera y cómo había una necesidad de un mejor sacrificio y la provisión del mismo. Ahora veremos del versículo 10 al 18 la eficacia del mejor sacrificio. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecho una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Aquí podemos ver que nosotros que somos creyentes o cristianos, hemos sido santificados, hemos sido limpiados, apartados del mal, o de lo vano, por medio de la ofrenda de Cristo una vez por siempre. Ningún sacrificio del pacto antiguo lo pudo haber hecho. Ellos tenían que ser limpiados, como digo, cada año. Tenían que hacer esos rituales, esas ofrendas, esos sacrificios para ser limpiados. Mientras tanto nosotros, gracias a Dios, hemos sido limpiados una vez para siempre por la obra, gracias hermano, por la obra de Jesucristo en la cruz, hermanos. Y podemos tener gozo en eso, ¿no? Y podemos estar tranquilos y no tenemos nada de preocuparnos fuera de que, mire, estoy sirviendo al Señor, estoy yo cumpliendo lo que Dios quiere conmigo, con esa obra tan maravillosa que Él hizo por mí, estoy viviendo realmente agradecido de ello, lo estoy demostrando, estoy viviendo la manera que Él quiere que yo viva para agradarle. Y lo hermoso de esto es en el versículo 12 que dice: y se ha sentado a la diestra de Dios. Sabemos que Cristo nuevamente resucitó, luego estuvo aquí en la tierra, estuvo dando una última instrucción a sus discípulos y luego se fue, ¿no? Se ascendió al cielo y ahora está sentado a la diestra de Dios, demostrando que, mira, Él ya ha hecho todo lo que tenía que hacer. Él está en victoria, hermano, por eso está sentado en el trono del cielo y está esperando a volver algún día, y sabemos que Él ha de volver por nosotros. Y la primera vez Él vino de manera humilde, de manera pues para poder darnos la victoria y la salvación. Pero cuando Él regrese luego, va a ser para juzgar, hermanos, para juzgar a todos aquellos que le habrán, ¿ves? Que no habrán se habrán acogido al sacrificio que Él ya hizo por ellos, y lamentablemente van a enfrentar las consecuencias de sus acciones, ¿no? De su decisión de rechazar a Cristo. Pero Él ya hizo la parte importante, y es por eso que se puede sentar a la diestra de Dios. Y vemos que en los versículos 15 al 18 nos da otra cita del Antiguo Testamento, que es Jeremías 31:31. Versículo 15 al 18 dice, perdón, 15 al 17, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Lo que está hablando ahí es del pacto que Dios estaba haciendo con el pueblo de Israel, de la obra que Él iba a hacer en sus vidas y sus corazones. Y a lo que se está refiriendo es lo que iba a pasar y lo que pasó, pues, cuando Cristo vino, hermanos. Que una vez Cristo dio su vida por nosotros en la cruz, y nosotros podemos aceptar ese regalo perfecto. ¿Sabe qué? Cuando Él entra en nuestra vida, nos dice en 2 Corintios 5:17 que nos convertimos en una nueva criatura. Y eso es lo que está hablando ahí, de que Él pondrá
en nosotros sus leyes en nuestros corazones y en nuestras mentes las escribirá. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. La salvación que nosotros vivimos es ilustración, es el cumplimiento de eso, hermanos. Ya nosotros que hemos sido, que hemos aceptado a Cristo en la salvación que Él ha hecho disponible para nosotros, sabes que mira, dice que nuestro pecado es limpiado, ya no tenemos culpa de pecado. Y si usted es salvo, debería sentirse así, hermano, gozoso de que ya no tiene que pedirle perdón más. O sea, siempre, cada vez que pecamos, sí tenemos que pedirle perdón a Dios por nuestros pecados, pero no vivimos de que, ay, ¿qué voy a hacer con mis pecados si esta carga es muy pesada? Cristo ya nos limpió de ello. Si usted ha aceptado a Cristo, ya tiene esa salvación, ya tiene esa limpieza completa. Igualmente, como nos dice la palabra, que el Espíritu Santo entra a nosotros y nos ayuda a hacer una nueva, ¿verdad? A convertirnos en esa nueva criatura que deberíamos ser en Dios. Y eso es todo posible a través de ese sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. Nada malo no puede hacer eso, hermano. Y es por eso que igualmente, quizás algún día también predicaré de la importancia de entender que las obras no nos salvan, hermanos. Ninguna obra nos puede salvar. Pero las obras son un testimonio, una evidencia de que somos salvos. Porque ¿cómo no vamos a querer hacer cosas para Dios después de lo que Él hizo por nosotros? ¿Cómo no cómo no vivir una vida distinta después de que Él nos resucitó? Perdón, no resucitó. Después de que Él nos salvó y entró y su Espíritu Santo mora en nosotros. Eso es lo que dice ahí en Jeremías 31, que obviamente no ha abarcado mucho porque eso es otra cosa entera, pero esa verdad de que aquellos que son salvos, mira, Dios ha puesto sus leyes en nuestros corazones y en nuestra mente las escribió, y también nos hace claro que nunca más se acordará Él de nuestros pecados y transgresiones, que podemos vivir con una conciencia limpia porque Cristo nos ha salvado, nos ha limpiado, y su sangre es suficiente para limpiar nuestro pecado, y no tenemos que vivir con esa culpa de pecado que hemos hecho. Y esto nos lleva a contestar la pregunta clave del pasaje: ¿por qué se tuvo que quitar lo primero, que es la ley, para establecer esto último, siendo Cristo? Porque los sacrificios de animales anuales bajo la ley no podían santificarnos a Dios como el cuerpo de Cristo lo hizo una vez para siempre. Esa es la hermosa verdad de este pasaje, hermanos. Que gracias a Dios, y yo no pudiera imaginar, a mí me da cosa ver sangre, yo no pudiera haber hecho eso, yo no sé cómo sería eso. Pero esos sacrificios que ellos tenían que degollar a los animales en los altares, ya no hay necesidad de hacer eso, porque ya Cristo dio su vida por nosotros. Y su sacrificio fue perfecto y es el que nos limpia y nos hace perfectos, y nos santifica hacia Él. Y ya no hay necesidad de hacer más que pues vivir una vida que le agrada en amor a Él, no por obligación, no por ninguna otra cosa, sino porque le amamos y estamos agradecidos por esa obra que Él hizo por nosotros. La necesidad de la verdad de este pasaje se encuentra en cómo la mayoría del mundo está buscando de Dios, y lo está haciendo, buscando hacerlo de sus propias fuerzas, de que ellos creen que ellos pueden agradar a Dios pues como a su conveniencia. Y eso es lo triste, de que no se trata de qué es lo que uno hace, sino el por qué uno lo hace y sobre todo para quién uno lo hace. Si uno está buscando agradar a Dios a su manera, de que ¿sabes qué? Yo voy a ir a la iglesia una vez al mes o 2 veces al mes, por lo menos voy, me voy a vestir bien, me porto bien esa semana, ese fin de semana, pero el resto de mi vida voy a hacer lo que me da la gana. Mira, así no funciona, amigo. Lo que Dios quiere de usted es su corazón. Que usted reconozca, mire, que sus pecados le separan de Dios. Y que el pecado suyo es lo que no permite que usted pueda tener la relación que debería tener con Dios. Y es lo que le impide a tener ese gozo y paz y aliento que Dios da. Pero si uno se humilla y acepta el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz, mire, una vez lo hacemos, ya no depende de nosotros el cambiar, depende de Dios. Dios nos va a cambiar a nosotros, hermano. Es por eso que no hay nada más triste ver gente ¿verdad? Que eran alcohólicos o que tenían algún problema grave, algún vicio, y lo dejan y mejoran su vida, pero sin haber tenido a Cristo en su vida, pues ¿sabes qué? Pueden que recaigan. Y nuevamente, que bueno, mejor no vivir con vicios, ¿no? Pero no hay nada más poderoso de saber que, mire, esa persona que era drogadicta o que estaba en la prostitución o estaba en cualquier pecado, ¿verdad? O vicios, y lo haya dejado por Cristo, es hermoso porque sabe que es un cambio que va a ser duradero.
Porque Cristo es quien hará el cambio en su vida. No su disciplina, no el curso que tomó, sino que Cristo hará un cambio duradero en ellos. Y eso es lo que más, lo más triste es de ver gente que buscan agradar a Dios en sus fuerzas y no en la fuerza que Él nos da. No a través de lo que dice su palabra. Igualmente, como digo, cuando salimos a evangelizar y hablamos con la gente y le preguntamos, ¿usted está buscando de Dios? ¿Usted conoce a Dios? Y nos dicen que sí, pero cuando vemos cómo hablan y cómo viven, sabemos que dicen que aman a Dios, pero su vida no lo demuestra. No van a ninguna iglesia, nada de eso, y eso es lo que pasa siempre. Y es por eso que le demostramos, mira amigo, si usted dice que ama a Dios, pues si usted realmente le ama, usted lee su Biblia, usted busca de Dios, usted ¿cómo lo está demostrando que amar a Dios? Porque de boca afuera cualquiera, ¿no? Cualquiera puede decir palabras, pero otra cosa es vivirlo por dentro y que lo que está por dentro salga afuera. Y es por eso que cuando le predicamos le decimos, mira amigo, no le estoy viniendo aquí porque estoy aburrido o por cualquier otra cosa, sino porque quiero compartir con usted la verdad que le cambiará su vida, como me cambió la mía. No es nada de mí, no es nada que yo haya hecho, yo no soy digno, o sea, somos pecadores, no hay nada perfecto en nosotros, pero la obra de Cristo en la cruz es perfecta y es la única que puede salvar. Y es por eso que tenemos que llevar la palabra a todos lados y que la gente pueda entender cuán importante es eso, porque ninguna otra religión le puede salvar. Y sabes que cuando uno ve a los musulmanes, mire, la sinceridad de ellos es impresionante. Ellos oran 5 veces al día, hermanos. Ellos ayunan durante Ramadán. Ellos hacen muchas cosas sinceramente y qué lindo es ver su sinceridad, pero qué triste saber que todo lo que están haciendo es vano. Jamás lo puede salvar. Si uno ve Mahoma y estudia su vida, no es nadie digno de seguir. No, pero eso es otro tema. Pero, o sea, cuando uno ve estas religiones es tan triste y es por eso es tan clave, hermanos, que nosotros llevemos la palabra para que entiendan, mire, esas cosas, esos rituales, su sinceridad no le puede salvar. Solo Cristo y su obra es la única. Si no, usted puede vivir una vida entera haciendo todos esos rituales y lamentablemente cuando muera, va a ir al infierno. Y va a sufrir por una eternidad algo lastimoso porque nuevamente, aun con toda sinceridad, no importa la sinceridad, lo que importa es la verdad. Y la verdad es que el sacrificio de Cristo es el único que nos puede salvar. Y es por eso que lo tenemos que predicar, aunque le duela a la gente, aunque no le guste, aunque nos duela a nosotros también, pero lo tenemos que hacer por amor a Dios y pues por el bien de ellos. Porque si realmente amamos a nuestro prójimo, hay que decirle la verdad aunque no le guste. Y eso es lo que igualmente estamos viendo hoy día, ¿no? Que la gente no quiere aceptar la realidad. Por eso ahora hay movimientos de que, como se ve mucho en los Estados Unidos, ¿no? De que está bien ser obeso y que verse obeso está bien y se ve mejor así. No, hay que decir la verdad. Nuevamente, o sea, que uno esté luchando con eso, mire, hay que luchar, hay que ser saludable porque, o sea, los obesos lamentablemente muchas veces no llegan a viejo, ¿no? Por las condiciones que le va a dar. O sea, hay que decir la verdad como es, si nos gusta o no, ¿no? Y no estoy ofendiendo a nadie, simplemente estoy dando otro ejemplo de cosas, de cómo la gente hoy día no quiere aceptar su realidad y prefieren vivir una mentira. Pero no, hay que aceptar la verdad y rechazar la mentira, aunque nos cueste, porque Dios es verdad y Él quiere que también vivamos en esa verdad. Y podamos tener, y la única manera de poder tener un gozo y paz y aliento verdadero y real es a través de Cristo, una relación con Él. ¿Por qué nosotros tenemos que parar de cumplir, o por qué tenemos que dejar de parar, o tenemos que intentar parar de cumplir la ley para que Cristo se establezca? Porque nuestros mejores esfuerzos no nos pueden santificar delante de Dios si no es por medio de Cristo. Nuevamente, aún nuestros mejores esfuerzos, hermanos, si estamos viviendo y haciendo las cosas por nuestras fuerzas, de nada va a servir, hermano. Tenemos que vivir de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios y lo que Él quiere de nosotros. Y si lo hacemos de corazón para Dios, ahí es que vale la pena, hermanos. Porque si nosotros simplemente aparentamos o hacemos cosas sin realmente tener el deseo de hacer las cosas en obediencia a Dios porque le amamos, nuevamente Dios va a empezar nuestras obras, hermanos. En Corintios 3 nos dice que Él va a poner nuestras obras a prueba de fuego.
Y ahí es donde se va a ver si realmente lo que hicimos lo hicimos por amor a Dios o si lo estábamos haciendo por los aplausos o por ser visto o por obligación en vez de porque le amamos a Dios y porque estamos agradecidos de lo que Él ha hecho por nosotros. Y es por eso es que no hay una decisión más importante. Si hay alguien aquí que no haya aceptado a Cristo de manera personal, que mire, aun si usted lleva aquí mucho tiempo, nosotros celebraremos con usted si acepta a Cristo esta mañana. Porque no hay una decisión más importante en esta vida, hermanos. Una decisión que impacte toda área de su vida que aceptar a Cristo. Porque si usted compra carros, se haya casado bien o mal, o la casa que haya comprado, o las decisiones que usted tome y haya hecho, mira, tienen algo de significado, pero no nada eterno. Lo único eterno es qué usted ha de hacer con Cristo en esta mañana. Si ha de aceptarlo y vivir de acuerdo a su palabra, o si quiere vivir buscando agradar a Dios a su manera, en sus fuerzas. ¿Sabe qué? Puede hacerlo, pero va a vivir una vida frustrada y vacía. No va a tener la victoria sobre el pecado como la podemos tener aquellos que hemos aceptado a Cristo, su obra redentora en la cruz. Y si nosotros somos creyentes, hermano, podemos estar agradecidos a Dios y gozosos de que la obra redentora de Jesucristo fue perfecta y nos hace a nosotros perfectos, nos hace a nosotros santos a través, o santificados a través de su palabra y su obra. Y deberíamos vivir agradecidos diariamente por ello, hermanos. Que se demuestre en nuestra vida, en una vida cambiada, en nuestras decisiones, en nuestra forma de pensar, en nuestro todo. Como dice Romanos 12, 1 al 2, pasaje muy hermoso y cómo nos demuestra la realidad de cómo deberíamos vivir ahora, habiendo sido santificados por Dios. Dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ese debería ser, nosotros deberíamos diariamente estar buscando vivir en esa perfecta voluntad de Dios. No conformándonos a este siglo, sino siendo transformados. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Y que se demuestre en nuestro todo. Somos imperfectos, vamos a flaquear, vamos a fallar, vamos a luchar. Pero si andamos bien con Dios, estaremos buscando agradarle con nuestra vida, buscando vivir en esa voluntad para honra y gloria de Él. Y ¿sabes qué? Al vivir de esa manera vamos a tener gozo, hermano. Él nos va a bendecir también. Y no me malentiendan, no que nos va a dar millones de dólares o que vamos a tener mansiones en el mar, sino que nuestra vida va a ser una vida gozosa, que viviremos en victoria, aunque tenemos nuestra lucha y nuestras cosas, pero no sufriremos como el mundo sufre, porque tenemos esperanza, porque Él nos salva de muchos peligros, de muchas cosas, de muchos errores que cometeríamos nosotros también si no fuéramos nuevas criaturas en Él. Pero que nosotros como creyentes, mire, que nuestra vida demuestre ese agradecimiento y cómo Cristo y esta obra redentora fue perfecta y nos hace nosotros santos y santificados. Del mismo modo que sería raro y ridículo que yo regresara a darle besos a esa foto vieja de Judith en vez de darle besos a ella, así es para nosotros, hermanos, vivir una vida fuera de la voluntad de Dios, no agradándole con todo lo que Él ha hecho por nosotros, con tan grande y perfecto regalo que Él hizo, ofrenda que Él hizo por nosotros, en darse a sí mismo, hermanos. Que vivamos agradecidos hoy y siempre, y en esta Pascua y todas las Pascuas, ¿no? Prediquemos y llevemos el mensaje de esta obra perfecta que Cristo hizo para la salvación de ellos y para la gloria de Dios. Padre, gracias doy nuevamente por este hermoso día que tú nos has dado. De gracias por cada hermano y hermana aquí presente y su atención a tu palabra. Te alabamos y glorificamos, Señor, por lo bueno que eres y has sido para con nosotros, Señor. Somos totalmente indignos de ti. Jamás te podremos repagar por todo lo bueno que tú has sido, Señor. Sabemos y reconocemos que no hay nada que podemos hacer por repagarte, pero por eso es que pues buscamos vivir vidas que te agradan a ti, Señor, en obediencia a ti, en agradecimiento a ti por todo lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Te pido, ruego, clamo, Señor, que si hay alguien aquí que no te conozca de manera personal, tu Espíritu Santo haga la obra, Señor, le inquieta su pecado, que ellos puedan humillarse delante de ti y reconocer, pues, que nuevamente ellos no pueden hacer nada en sus fuerzas, sino que solo obedeciéndote a ti y tu palabra podemos recibir esa salvación tan grande y perfecta y buena, Señor.
y que puedan tomar esa decisión, Padre, y puedan obtener ese gozo, paz y aliento que solo tú puedes dar, Señor, a aquellos que te conocen de manera personal. Y a nosotros como creyentes, Señor, que vivamos una vida pues de tu agrado, Padre, que busquemos siempre y todos los días vivir en tu voluntad y hacer tu voluntad y perfecta voluntad para así agradarte y glorificarte y así exaltarte de todas maneras posibles, Señor. Gracias te damos nuevamente por este tiempo de tu palabra y te pedimos estas cosas en nombre de Cristo Jesús. Amén.